Bueno, muy buenos días. Tengan todas y todos los que están conectados este día 20 de febrero de 2024. Estamos en la sesión de las jornadas Sociedad 5.0, reflexiones sobre inteligencia artificial y ciencias sociales. El día de hoy nos acompañan nuestros colegas y amigos, el doctor Manuel Castañón Puga. Manuel, bienvenido, muchas gracias por tu participación. El doctor Gastón Becerra, también muchas gracias, Gastón, por tu participación. Y el doctor Milton Aragón, muchas gracias, Milton, de nuevo por tu participación en estos conversatorios. La mesa de hoy es mitos y realidades de la inteligencia artificial y vamos a tratar de dialogar un poco precisamente sobre todo aquello que se ha mitificado alrededor de la inteligencia artificial, tanto positiva como negativamente, y también hablar sobre las cosas tangibles que nos está dando ya la inteligencia artificial, que serían las realidades. Entonces voy a comenzar dándole la palabra al doctor Milton Aragón y haciéndole la siguiente pregunta. Sería, ¿cuáles son algunos de los mitos más comunes sobre la inteligencia artificial y cómo podemos desmitificar estos conceptos erróneos para entender mejor sus beneficios reales en nuestra sociedad? Adelante, Milton, con la pregunta. Hola, pues buenos días a todos. Está interesante la pregunta. Justo con el tema de los mitos, pues me fui directo a la fuente. Yo creo que si estábamos hablando de inteligencia artificial, le pregunté al chat GTP cuáles eran sus mitos sobre la inteligencia y me dio puras cosas positivas. Que eso fue lo primero que me llamó bastante la atención. Imagino que pues, y son los más comunes, de hecho, son los que están como en el conocimiento general uno, que podían agarrar pensamiento y conciencia propia. Y eso lo podríamos ver como una parte inmaterial. Luego me daba una explicación que en realidad no me interesaba, con ese tonito como buena onda de que te quieren dar ahorita hasta las autoridades en un aeropuerto. De esa sonrisa de pásele la revisión, muy amable. Pero el segundo mito que me pone es reemplazar a los humanos en las cuestiones de trabajo. Y ese mito me vincula a un elemento material ya, propiamente, así que incide directamente en esta parte de inclusive de la flexibilidad que nos hablaba Richard Sennett, ¿no? En este libro de La corrección del carácter, que se podría reactualizar con estos procesos de la inteligencia artificial. Luego nos dice que es objetiva e imparcial como un mito. Y eso nos vincula a otra parte que es hacia la racionalidad. Ahí argumentaba que no era ni objetiva ni imparcial, y es cierto, pues hay algoritmos que van programando y si tú les preguntas, no sé si le pones, cuéntame un chiste cruel o de humor negro o vinculado, bueno, ahorita aquí estamos en Facebook, a ver si no nos quitan la transmisión, con un suicidio o algo, te dice, no podemos ver esto y te empiezan a explicar lo malo que es eso, así como si tuvieran una función más de, diría, recalcati como de un padre vinculado a Telemaco, más que a un padre disciplinar. Y el otro mito que es infalible. Y esa parte también va vinculado a otro proceso que construye esta idea de modernidad, que es la precisión. La parte de la precisión va construyendo el mundo moderno también, es lo que permite en cierta medida la parte de la revolución industrial. Y el último, y creo que es el más interesante en cuanto a los impactos que tiene también fuera en la construcción de este imaginario de la inteligencia artificial, y es el de la singularidad. Y ese es bien interesante porque incide directamente sobre esta discusión que se ha puesto muy de modita últimamente, que es el transhumanismo. Y estas formas de vincularlo a la singularidad, a los avances tecnológicos, con Kurzweil, por ejemplo, y todas sus propuestas, pero que, que realmente es el que dentro del imaginario colectivo hacia esta parte más popular, o podríamos decirle una inteligencia artificial pop, es el que presenta más incidencia.
Ahora, esa pregunta, ¿y por qué no da elementos negativos hacia el mito? Y eso se vincula con lo otro como que desmitificar los conceptos erróneos. El mismo ChatGPT te va dando, se va desmitificando a sí mismo esos conceptos positivos, pero no pone elementos negativos. Por ejemplo, si pensamos en la singularidad o en la reemplazar a los humanos, se me viene a la mente casi casi Skynet, por decirlo, una superinteligencia artificial que al final diría, pues o el humano se hace daño a sí mismo, entonces tenemos que nosotros controlar al mismo humano y empezar a agarrar, vincular otro elemento hacia la conciencia propia y estuviera determinando estos juicios morales sí o no, que tanto nos gusta por estas creaciones de Cyberpunk. Pero hay otro punto, y por ahí leí ayer en los comentarios sobre donde se preguntaba lo de lo auténtico, el sentido de la autenticidad. ¿Qué tan auténtico es el conocimiento que nos está produciendo la inteligencia artificial? Y ahí lo podemos vincular también un poco con el aura de Benjamin. Benjamin se puede releer ahora, pero cuando él habla de la fotografía, pero ahora podemos empezar a reflexionar también sobre la inteligencia artificial y empezar a buscar estos planos de no desmitificar errores, sino ubicar también en cierta medida la inteligencia artificial como una herramienta útil, pero útil para ciertos sentidos. Entonces, si tenemos un mito, tenemos que tener un vínculo arquetípico mayor y ¿dónde ubicaríamos esta inteligencia? ¿Como un Prometeo hacia una iluminación o hacia un Sísifo en la construcción de información? Ya no digo conocimiento, porque el conocimiento es la parte que nos toca a nosotros. Entonces, creo que uno de esos mitos erróneos es creer que lo que nos obtenemos de la inteligencia artificial es un conocimiento, cuando lo que estamos partiendo es de una herramienta, un objeto que nos da elementos, nos ordena datos, nos permite resumir y nos da materia para reflexionar, o si quiere creer, o, como comentaba ayer, caer en estos elementos de interpasividad y simplemente alienarnos un poco más a la información que nos va dando la misma inteligencia artificial. Entonces, la desmitificación la tendríamos que ubicar propiamente desde la misma función que tiene en la comunicación la inteligencia artificial. Y en la sociedad de la sociedad, Luhmann hace una pregunta bastante interesante. En una parte se pregunta, ¿cuál es el efecto que se produce en la comunicación de la sociedad cuando se ve influida por el saber mediado por las computadoras? Hace 40 años se preguntaba, o 30 años más bien, Luhmann se estaba preguntando esta cuestión, el efecto que se produce en la comunicación. Entonces creo que por ahí es donde podemos encontrar estos elementos de ubicar esos aparentes mitos más como estas eh, niveles de enlaces comunicativos o podrían ser resonancias comunicativas que entran al sistema y qué tanto ya están influyendo en el mismo proceso de clausura del sistema. Porque aquí es el de cuál es el sentido, qué sentido está produciendo, cuál es la producción de sentido y cuál es su penetración a nivel de sistemas comunicativos que tendríamos con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay un elemento ahí bien claro que es el algoritmo y que nos van advirtiendo cada vez más gente desde la filosofía. Y, y aquí caemos más que nada en buscar los mitos, los beneficios los tenemos claros, son bien importantes, sobre todo porque, no sé, pensemos cosas de salud y todo, que un aparatito te puede medir las presiones, te puede avisar que tienes que ir al médico, pero ubicando la inteligencia artificial como lo que es, como una industria, va vinculado al sistema económico. Y esto nos cae en un riesgo, aparte de lo que comentaba ayer de la obsolescencia, de acrecentar la exclusión. Entonces, quienes no tengan acceso a estos servicios, ¿cómo pues no van a tener el disfrute total de la inteligencia artificial más que lo que puedan obtener ellos ahí en busca de Google, etcétera, jugar con otro tipo de actividades más libres, pero no con las que son propiamente de ámbito que podrían tener más utilidad inclusive a la salud humana. Y hasta aquí le dejo esta primera intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias, Milton. Le pasaríamos el micrófono entonces a nuestro colega y amigo, el doctor Gastón Becerra. Adelante, Gastón, por favor. Gracias, Antonio. Gracias también por la invitación. Y bueno, un gusto poder compartir esta mesa con ustedes. Voy a seguir un poco la idea de lo que comentaba el colega Milton eh, acerca de los distintos mitos. Yo me gustaría sumar tal vez una interpretación un poco elaborada de lo que es un mito. Yo empezaría por preguntarme, bueno, ¿cuáles son como las expectativas? ¿Cuáles son las promesas que se nos dicen en torno a la inteligencia artificial? Las, sí, las promesas o incluso hasta los eslogans que a veces se nos vende, con los que se nos vende la inteligencia artificial en los medios de comunicación masiva, o incluso en la cultura, en los desarrollos de la cultura popular. Eh, y ahí se me ocurren varios. Por lo general, la inteligencia artificial se la suele presentar como parte de una utopía, o a no ser bueno, como todos estos fenómenos tecnológicos suelen ser ambivalentes, digo, están quienes los van a ver como parte de una utopía y están quienes los van a ver como parte de una distopía. Eh, También se nos suele presentar a la inteligencia artificial como una revolución del conocimiento, o incluso bueno, ya Milton hablaba de la objetividad, pero a veces se nos habla de la inteligencia artificial como una herramienta de neutralidad, y todos seguramente lo hemos visto. No es un fenómeno de nuestro país, no creo que esto ha pasado en todos los países, que incluso en el Congreso algún diputado ha mencionado una respuesta de ChatGPT, utilizándolo como una especie de cita de autoridad o una voz neutral y objetiva de lo que estamos viendo. Milton comentaba también, además, uno de los principales mitos o también, de vuelta, la contracara de una promesa, al riesgo, que es el fin del trabajo. Yo creo que todos estos mitos, todas estas promesas, son todas etiquetas que tenemos que de alguna manera aprender a ver qué es lo que se está jugando de fondo, pero por sobre todo, hacia dónde nos están llevando la atención, porque hay algo que muy probablemente no estemos indagando, que no estemos problematizando. Eh, y bueno, más allá de esto que está en la cultura popular, podríamos ir a ver lo que está dando vuelta también en la literatura científica actual, y ahí podríamos desmitificar algunas otras cosas, como por ejemplo, primero, si es inteligencia humana, o si es una inteligencia parecida a la inteligencia humana. Ahí Milton hablaba en clave de mañana. Bueno, obviamente, imagino conocerá el trabajo de Elena Espósito, que propone que más que inteligencia artificial deberíamos hablar de comunicación artificial, porque no hay características que nos permitan definir a la inteligencia artificial en términos de inteligencia humana. Y están también los que incluso dicen que tampoco es artificial. Esto lo sostiene Mozarov. Dice que tampoco es artificial, porque en última instancia toda la inteligencia artificial generativa es en algún punto una copia con algún nivel de originalidad, pero no deja de ser una copia, eh, introduciendo ahí enormes problemas también, por ejemplo, de copyright. Así que, bueno, eso como para iniciar el diálogo. Después, si quieren, seguimos polemizando un ratito. Muchas gracias, Gastón. Le pasaríamos entonces ahora el micrófono al doctor Manuel Castañón Puga. Bienvenido, Manuel. Un gusto tenerte. Adelante con tus comentarios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya en México, me imagino. Aquí todavía es mañana. Y bueno, primero que nada, dar las gracias por la invitación al doctor Antonio Aguilera y al grupo organizador. Y se me hace interesante estar en una plática aquí. Yo soy del área, digamos que soy científico en computación, ¿no? Entonces, se me hace interesante siempre convivir con otros puntos de vista. ¿Qué puedo decir yo acerca de los mitos? Bueno, primero me gustaría aclarar varias cosas. Primero, eh, desde el punto de vista de la ciencia computacional o de los científicos en computación, pues la inteligencia artificial
mal nombrada, si quieren verlo así. Ahorita vamos a darle un beneficio de la duda a ese término. Pues bueno, ya existe desde hace tiempo, ¿no? De hecho, los científicos, de alguna manera, siempre estamos tratando de buscar nuevas formas de modelar el mundo, ¿no? De modelar la realidad para poder describirla, para poder analizarla. Pues los más aventados, pues los más ambiciosos, poder predecirla o prescribirla, etcétera, ¿no? Depende del nivel de intención que se tenga. Y desde ese punto de vista, bueno, pues la computación ha ido aportando últimamente mucho, ¿no? De hecho, en los últimos 20 años, creo yo, 20, 25, inclusive, pues ya se considera como la computación o los métodos computacionales como uno de los métodos más importantes para hacer investigación científica, ¿no? Ahorita no hay científico que no utilice algún método computacional, algún algoritmo, alguna herramienta de computación para hacer ciencia, ¿no? Bueno, hay unas áreas más avanzadas, otras menos avanzadas, hay teorías detrás, bueno, ya no está dentro del alcance de esta plática, ¿no? Pero bueno, está ahí. Entonces, aclarar al público que la inteligencia artificial, pues, ha estado desde hace tiempo, hay mucho interés desde el punto de vista computacional, y bueno, lo vemos más como una computación que simula la supuesta inteligencia humana, ¿no? O se inspira en la inteligencia humana y trata de reproducirla, trata de modelarla hasta donde se sabe, ¿no? Si hay avances en otros lados, como las neurociencias, o hay nuevas máquinas que pueden servir para investigar más cómo el humano piensa, bueno, la computación trata de simularla, ¿no? O imitarla para tratar bueno, de aplicarla en otras partes, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista, pensemos entonces que es una inteligencia computacional, ¿verdad? No es inteligencia artificial, pues ahí sí ya vamos al otro punto, ¿no? Desde mi opinión personal es que es más una etiqueta marketing, ¿no? Una etiqueta marketing que no tiene que ver a veces mucho con lo que pasa en la realidad o con lo que la computación tiene que ver, ¿no? Así que, bueno, eso ya avanzaremos en esa discusión, ¿no? El tema del marketing sobre inteligencia artificial, que parece que es muy rentable para muchos, ¿no? Bueno, desde otro, bueno, entonces ahí ya vemos varios mitos. El tema creo que el que más nos preocupa es el tema laboral, creo yo, porque está esta idea de que va a sustituir la inteligencia artificial, mal nombrada inteligencia artificial, los puestos de trabajo. Eh, sí, yo creo que más bien en este punto estamos hablando más que la inteligencia artificial, estamos hablando de la tecnología disruptiva que viene a romper con ciertas tendencias, crea otras y pues pone en un entredicho a la sociedad en donde tiene que volver a reorganizarse, autoorganizarse, adaptarse a la nueva tecnología. Y esto lo habíamos visto mucho en la historia, en otra plática yo daba el ejemplo de los músicos cuando apareció el fonógrafo, o de los pintores cuando apareció la cámara fotográfica, ¿no? Son tecnologías que aparecen, no van a parar esas tecnologías y la sociedad se tiene que acomodar de nuevo. Industrias caen, industrias se levantan. Tenemos ejemplos de industrias o de empresas que han caído, gigantes, ¿no? Como Kodak, que pasó de ser de las más grandes empresas del mundo hasta casi nada, ¿no? Entonces, eso es una preocupación real, más por la tecnología disruptiva, pero no creo que sea exclusiva de la tecnología basada en inteligencia computacional, ¿no? Está el otro mito de bueno, son cosas prácticas, ¿no? ¿Cuál habíamos visto la otra? Lo de la singularidad, ¿no? Que si la inteligencia iba a poder ser una inteligencia propia, que tuviera conciencia y ese tipo de cosas. Digo, no soy filósofo, pero yo creo que estamos muy lejos de eso, ¿no? O sea, todavía ni siquiera esta inteligencia puede ser una inteligencia de sentido común, ¿no? Necesitaríamos que tuviera sensores como el humano y sintiera el ambiente, no sé, la piel, los ojos, etcétera, ¿no? No, no creo que haya eso ahorita, ¿no? O sea que olvídense de Terminator próximamente, ¿no? Eso no va a pasar.
tampoco, entonces eso ni el caso. Lo que sí es de que puede ser que esté el mito de que si esta tecnología nada más afecta a la demás tecnología o que si nada más es un asunto de tecnología. Y aquí pues no creo que sea cierto porque la tecnología cuando es muy disruptiva, como los otros ejemplos que puse del fonógrafo y la, la cámara fotográfica y hay muchas, ¿no? Muchas otras tecnologías pues sí viene a cambiar el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Imagínense cuando se inventó el carro, pues cuántos caballos se tuvieron que sacrificar, ¿no? Porque ya no iban a servir los caballos, ¿no? Toda una industria de los caballos murió. Y entonces ahí sí podríamos pensar que estamos en un momento interesante de la vida, en donde tenemos que más bien analizar si nosotros como organizaciones, sociedad, estamos lo suficientemente preparados para adaptarnos a los cambios así de rápido. Porque el problema que se analizaba, inclusive en la entrevista esta que hizo eh, este, ay, se me van los nombres, Bill Gates, ¿no? Al CEO de OpenAI, pues preguntaba eso, bueno, ¿qué pasa? Pues que esto está siendo demasiado rápido, no nos estás dando chance de cambiar, ¿no? Y ese es yo creo que es la preocupación más importante ahorita. Bueno, por lo pronto dije esto. No sé, se me ocurrirán más cosas en el camino. Muy bien, muchas gracias, Manuel, por tus comentarios. Abriríamos entonces la segunda pregunta de la mañana, que sería, ¿cuáles son las limitaciones y desafíos actuales de la inteligencia artificial y cómo se ha utilizado con éxito en diferentes industrias para abordar problemas específicos? Le daría la palabra ahora a Gastón para empezar así a rotar y no tener siempre el mismo orden. Adelante, Gastón, te escuchamos. Sí, le voy a dejar la parte de las limitaciones al colega de Ciencias de la Computación, que seguramente lo va a poder explicar mucho mejor que yo. Pero bueno, los beneficios son evidentes. La inteligencia artificial hoy por hoy es una enorme máquina de manipulación simbólica y, y es algo eso que cruza a prácticamente todas las industrias. Así que industrias, y no solamente industrias, digo que recién el colega Milton hablaba también de, del sistema económico, por ejemplo. Y yo creo que este tipo de desarrollos cruzan a la sociedad entera, a la economía, a la ciencia, a básicamente a cualquier aspecto o espacio de la sociedad en la cual hoy por hoy se manipulan símbolos que son todos, me parece. Entonces creo que los beneficios van por ese lado. ¿Y cómo se traducen esos beneficios? Y se traducen por lo general en los objetivos, en las funciones de cada uno de esos sistemas. En el caso de la economía se traduce en poder generar, o por lo menos esa es la promesa, en poder generar mayor revenue, mayor ganancia. En el caso de la salud se trata de poder diagnosticar de manera más temprana para poder prevenir. En el caso del arte, de poder generar formas artísticas imposibles de generar o de producir de otra manera, o incluso poder hacerlos con una escala y una versatilidad muy flexible, como cuando, por ejemplo, se genera la misma escena y se le agregan distintos decorados, distintos detalles para que la película sea luego emitida en distintos países sin herir ningún tipo de subjetividad cultural. Así que creo que bueno, los beneficios son, en ese sentido son, eh, son, son, son infinitos, podría uno decirse. Pero bueno, ahí también nos queda la pregunta de beneficios para quién. Porque de vuelta, todo lo que sea promesa, por un lado, también es riesgo para otro. Eh, por ejemplo, recién cuando hablábamos lo del fin del trabajo, sí, no hay duda que acá esto va a implicar un cambio en la manera en que se produce en varios sectores de la economía. Ahora, también es verdad de que esa economía es una economía global que supone enormes diferencias. Que hoy por hoy la nafta de la inteligencia artificial, las bases de datos, los datasets, también están puestos en manos de personas
que generan enormes bases de datos o que están dedicadas a simplemente a etiquetar en condiciones recontra precarias. O bueno, Mechanical Turkey, otra gran plataforma de explotación de alguna manera terrible. Y bueno, ahí nos queda la pregunta de ¿y cómo nos vamos a dividir mundialmente, digamos, el trabajo de la inteligencia artificial? ¿Vamos a desarrollar algoritmos nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica? ¿O vamos a desarrollar datasets para que los algoritmos lo desarrollen en otros países? Entonces, bueno, nada, eso me parece que es un poco el ejercicio y la pregunta. Muchas gracias, Gastón. Le daríamos la palabra a Milton y cerraríamos con Manuel. Adelante, Milton, con tus comentarios, por A ver. favor, para esta pregunta. Sí, en cuanto a los beneficios, justo, bueno, me quedé un poquito con algo que dijo Manuel que sobre lo de Gates, ¿no? En esta entrevista. Pues al final Gates pues se puso a hacer inodoros, ¿no? Porque su tecnología de Windows está quedando demasiado obsoleta y creo que esa es una de las limitaciones que se presenta, pero van vinculadas al mercado. Pero la otra parte de las tecnologías disruptivas, si lo vinculo con lo que decía Gastón de la manipulación simbólica, es, es bien interesante ahí porque cómo se puede construir esta manipulación simbólica a partir de las tecnologías disruptivas. Entonces, lo que atraviesa todos estos elementos, posiblemente y a nivel sistémico, es esta cuestión del poder que se está construyendo y el poder que le estamos dando nosotros mismos a la inteligencia artificial. El principal beneficio que yo veo en realidad es una optimización del tiempo. Eso, el impacto que está teniendo fuertemente la inteligencia artificial es en una aceleración del tiempo en procesos que anteriormente, si lo hiciéramos de manera, pues, por decirle, bueno, no me gusta decir artesanal porque Cere tiene una definición muy bonita de lo artesanal vinculado a hacer con mucho empeño y mucho trabajo para que quede lo mejor posible un objeto. En este caso, si lo hiciéramos de una forma pues, manual, de estar buscando y todo, nos costaría mucho mayor cantidad del tiempo que lo que tenemos ahora y el tiempo dentro de este modelo en los que ya nos empezamos a construir nosotros como un mismo capital humano que nos ofertamos en el mercado, es algo que se vuelve valioso. Entonces el tiempo empieza a tener un impacto fuerte y el tiempo es el principal beneficio porque nos ahorra tiempo hasta de búsqueda, hasta nos produce ciertos deseos en nuestras mismas redes, estamos vinculando y de repente nos salen libros o recomendaciones de películas o algo que a lo mejor te pueden gustar por tus búsquedas anteriores o por tus perfiles que tienes en todo este perfil de base de datos. No es que, y ahí sí, Johan dice, no es que te estén en, perdón, vinculado a una conducta, sino simplemente están incidiendo en tus gustos de tus búsquedas. Eso no quiere decir que a mí me obligue después a comprar o consumir el elemento que yo estoy observando. Y, y vinculado a esto del poder, me gusta una cita de Scaviano en su libro de Máquinas Filosóficas, porque él dice, la técnica no es un solo asunto de cables, engranajes o circuitos integrados, sino también de poder en el seno de una sociedad. Una cuestión de los serves y de los másters, de saberes y prácticas teóricas. Y por eso cada vez que la filosofía pensó en el problema del poder, las máquinas no estaban lejos, aunque existieran solamente en el mundo de los mitos. Pensemos en aquella máquina voladora de Apolo, por ejemplo. Existía en el mundo de los mitos. En la actualidad empezamos a construir estos mitos, pero van vinculados al poder. Y ya pensando la limitación, no tanto en la parte de la programación, inteligencia, que ese para mí es un mundo que no alcanzo a comprender, pero ya en la parte de las prácticas, pues en la parte como visible del uso de la inteligencia artificial, sus limitaciones van más hacia esta cuestión de una alfabetización digital y sobre todo con estas otras cuestiones como la parte de la energía. Estamos en una crisis completamente, y hay que meter también otros fenómenos, no solamente el, el del tiempo y eso, sino también cuestiones ambientales o sociales, y cómo
cuánto es el consumo de energía que se necesita para que una búsqueda se optimice en el tiempo. Y luego nos quieren dar soluciones con energías limpias y por ahí va el discurso, pero las energías limpias también producen zonas de, ay, perdón, eh, las energías limpias también nos producen bastante contaminación para obtener metales raros y todo eso son hipercontaminantes. Entonces, pensemos un poquito en aquel grito que nos daba Illich en cuanto a la equidad y energía en ese texto hace 50 años. El cual decía, pues bueno, hay que meterle más energía metabólica. Curiosamente, la inteligencia artificial en su momento pues sigue manejándose con granjas de datos, sigue manejándose con mano de obra humana que están, que eso lo menciona Kraftwerk, que va vinculado a esta producción de una aparente inteligencia artificial, pero lo que estamos haciendo es alimentando, simplemente con más datos a esta gran red. Por eso decía que probablemente el mito que más se vincule con la inteligencia artificial sea Sísifo, porque la producción de informaciones va exponencialmente aumentando y los filtros con los cuales vas dando nos va simplemente restringiendo el aumento total. Pensemos simplemente en el algoritmo que tenemos en Netflix, por decir un ejemplo. No tenemos acceso al catálogo completo, sino simplemente a uno que cree la máquina que es algo que te puede gustar. Entonces, ahí creo que están un tanto la limitación en que no se tiene este acceso, pero que también construye todos estos mitos oscuros de entonces, ¿qué es lo que está detrás de la inteligencia artificial? Y si le damos una lectura del poder, pues empezamos a bajar en un iceberg un poquito más oscuro todavía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Le pasaríamos ahorita entonces el micrófono a Manuel. Manuel, ¿qué nos puedes decir de esta pregunta? Si gustas, te la puedo repetir, Sí, que sería, ¿cuáles son adelante. las limitaciones y desafíos actuales de la inteligencia artificial y cómo se ha utilizado con éxito en diferentes industrias para abordar problemas específicos? Adelante, Manuel. Bueno, haciendo todavía yo la distinción sobre inteligencia computacional y tecnología disruptiva etiquetada como inteligencia artificial. Bueno, primero vamos con la primera. Ha habido siempre muchos beneficios, como lo mencionaba Gastón, ¿no? Ha habido, creo que el consumidor hasta hace un año, más o menos, o 2 años, el consumidor principal de algoritmos de inteligencia artificial o de inteligencia computacional, llamémosle así, para hacer distinto tipo de sistemas de recomendación y de diagnóstico, etcétera, pues eran los mismos productores de otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, Netflix para hacer sistemas de recomendación o máquinas que toman datos de los usuarios y pueden hacer un diagnóstico más acertado, recomendarle al médico ciertos diagnósticos, etcétera. Desde ese punto de vista ya hay bastantes aportaciones de la inteligencia computacional hacia distintas áreas en educación, en medio ambiente, sobre todo en ciencias duras, física, ¿no? Astronomía, etcétera, analizar datos en general y tratar de modelarlos. Entonces ahí ha habido un gran beneficio, ¿no? Creo que ahorita lo que nos preocupa en este foro es, pues, de los últimos 2 años, ¿no? En donde parece ser que ahora el consumidor de la inteligencia computacional se vuelve el público en general, ¿no? Y a diferencia de los productores o los usuarios de la tecnología hasta hace un par de años atrás, pues eran gente que estaba en el área de ciencias, en el área ingeniería en general, y de alguna manera estaban capacitados, ¿no? Para poder lidiar con las consecuencias o el uso de esta tecnología. Pero ahorita se convierte en algo masivo, ¿no? Entonces no es el asunto de la inteligencia computacional en sí, sino en sí la aparición de herramientas de uso masivo dirigidas al público en general, en donde tienen acceso a tecnología que se basa en este tipo de algoritmos, en este tipo de ideas, ¿no? De computación, en donde ahí sí les doy la razón, ¿no? En donde nos venden la ilusión de la simplicidad, ¿no?
esta idea de que tú le puedes preguntar a esta máquina y este te va a responder todas las preguntas y con un nivel de precisión y sin ningún y con un alto grado de verdad. Y me explico, entonces ahí es donde ya no está tan bien, ¿no? Entonces, hasta cierto punto ha habido muchos beneficios de la utilización de la computación y de la inteligencia computacional para modelar y resolver problemas, pero ahorita esta tecnología pone en manos de personas, bueno, tal vez no tan capacitadas y entonces, sí, claro, le doy la razón a Milton que puede convertirse, si es que no ya lo es, ¿verdad? Como un arma o un instrumento para ejercer poder sobre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque los desafíos de la tecnología esta, pues tienen que ver primero, ¿no? Y se ha criticado mucho el sesgo. Dime, ¿cómo lo traduciríamos? Dime qué minaste y te diré quién eres, ¿no? Entonces, ya con eso explica todo, ¿no? Y eso va a ser imposible, pues no puedes minar todo el conocimiento humano. Nada más se mina lo que está en inglés para empezar, ¿no? No se mina lo que está en indio o en chino o en africano, ¿no? Ya desde ahí ya hay un sesgo en lo que se está representando en esa base de conocimiento, ¿no? También, bueno, pues eso es los algoritmos son el criterio de quién, ¿no? O a qué le llamamos optimizar qué, ¿no? Entonces, eh, ahí están los desafíos, ¿no? Primero tenemos ese gran problema de que no siempre toda la información está allí, tampoco es un sistema muy dinámico, o sea, del chat GPT-3, ¿ok? El 3.5 al 4, pues cuánto pasó tiempo, ¿no? Y luego minaron el siguiente y pasaron 6 meses para hacer una actualización, pues no crean que es la gran velocidad, ¿no? Entonces, mientras, ¿qué pasa? ¿No? Un científico que quiere la información de los últimos 6 meses, pues no le va a servir de nada, ¿no? No representa lo que él está investigando. Entonces, desde ahí, pues ya hay cosas inconveniencia, digámosle, ¿no? Y también tenemos la idea de que, bueno, qué tan creativa puede ser la herramienta, ¿no? Pues es creativo para el que no sabía algo, ¿no? Entonces, si yo no sabía cocinar, no sé, si yo no sabía hacer mm, pasteles de fresa, ¿no? Por decir un nombre, pues para mí me va a ser un descubrimiento que esta herramienta me diga cómo hacer los pasteles de fresa, pero pues el pastel de fresa hay mucha gente en el mundo que ya lo sabe hacer, ¿no? Entonces lo que hace la inteligencia artificial es que reúne más bien como un conocimiento consensado de todos, ¿no? Con pesos y te da respuestas muy coherentes. Sí entendemos que eso sí es un beneficio, ¿no? Que te dé respuestas coherentes, a lo mejor más coherentes de las que uno podría hacer, pero no está inventando nada, no está descubriendo nada nuevo, ¿no? Y pues todo da como esta idea de la apariencia de hacer un pensamiento deductivo o inductivo, ¿no? Que son más bien comportamientos emergentes porque en realidad no fueron programados exactamente para eso. Eso nada más se minó el lenguaje, ¿no? Y sus probabilidades y nos da esa ilusión de que está haciendo ese tipo de razonamientos, cuando pues son simplemente ilusiones de que hace esos racionamientos, ¿no? Sí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces esas son las limitaciones de la tecnología, creo que todavía está muy joven, sí es muy sorprendente, porque te puede llegar a sorprender las respuestas, sobre todo cosas que si no sabías y recién las lees, pues, mira, qué padre que esto a lo mejor uno le pone el atributo de que yo no lo sabía, a lo mejor él no lo sabía, pero él lo pudo deducir, ¿no? Pero no, posiblemente sí lo sabía, ¿no? Y nada más te lo puso a manera de deducción. Te vende la ilusión de la, del razonamiento, ¿no? Y bueno, creo que son las limitaciones. El tema del sesgo es muy importante, el tema de la precisión, es verdad, qué tan verdadero puede ser lo que está ahí y el tema bueno, y en consecuencia otras cosas, ¿no? Como el tema de la inclusión, ¿no? Como decía lo de África, bueno, ¿por qué nada más un conocimiento que esté en inglés? Pues se entiende que pues nada más va a ser va a beneficiar a cierta parte del mundo, me imagino. Y también, eso sí le doy toda la razón a Milton, es una tecnología muy cara.
¿no? Es lo que no te dicen, ¿no? ¿Qué tan sostenible es, ¿no? Económicamente hablando. Qué tan rentable es como para que se sostenga a largo plazo y están en competencia ahorita las empresas por quedarse con la tecnología, porque todavía la ven muy rentable, pero también tenemos históricamente ejemplos de tecnología que estuvieron en este fervor y luego pues cayeron todas las empresas que invirtieron en ese tipo de tecnología, ¿no? Cuando apareció el Internet, por ejemplo, ¿no? Y le llamaban la nube digo, la burbuja del punto com, ¿no? Y ese tipo de cosas, a lo mejor estamos viendo una burbuja de especulación sobre la tecnología y esta especulación pues nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque crea una gran incertidumbre. Y el problema es que pues la incertidumbre da mucha especulación y pues yo creo que va a pasar tiempo en lo que se hacen estudios realistas, objetivos sobre los efectos reales de esta nueva tecnología y entonces ya iremos sentando cabeza, ¿no? Por lo pronto, ahora estamos en este momento histórico y bueno, pues es mi aportación. Muchas gracias, Manuel. Pasaríamos entonces a la tercer pregunta de esta sesión, que sería, ¿cuáles son algunas preocupaciones éticas y sociales relacionadas con el desarrollo y uso de la inteligencia artificial y cómo podemos garantizar la responsabilidad y transparencia en su desarrollo? Le daríamos la palabra ahora a Milton para que comience a platicarnos un poco sus reflexiones respecto a esta pregunta. Adelante, Milton. Gracias. Sí, ahorita escuchando a Manuel, me vino a la mente esta serie de Mike Food que se llama Silicon Valley. No sé si la han visto. Vale bastante la pena porque está bien interesante porque es una comedia, pero está metida justo en estos startups de producción de aplicaciones. Pero ellos parten de una buena intención de querer ayudar y todo esto, y el mismo modelo y la misma necesidad tecnológica los va llevando a meterse en una cuestión de consumo y de vender su mano de obra y de buscar capital porque tienen alguien que los está estimulando, porque él tiene un porcentaje de la empresa y tiene que meterlos al gran mercado y la serie es tal cual, se vuelven millonarios, se vuelven pobres, se vuelven millonarios, se vuelven pobres y al final que como el cuento este de Lem, al final también acaban destruyendo su propia aplicación más exitosa porque les resultó contraproducente, nomás atraía ratas, el fluxista de Hamlet se llamaba su aplicación. Pero este justo es el dilema ético principal, en qué momento, y es justo también el poder del algoritmo, en qué momento nos metemos al servicio del poder de qué, o qué es lo que nos genera esta sujeción. Por eso es interesante esa división de Crawford, porque, y no la saco, no le quito el renglón, porque es bien interesante entenderla como una industria, la inteligencia artificial. Entonces, como industria, pues obviamente requiere ganancias. El problema es que sí incide en otros sistemas y va interpenetrando, y aquí lo riesgoso es cuál es el programa, no tanto cuál es el código con el cual se está diferenciando el sistema, sino el programa que tiene y que está produciendo el sentido. Porque si nos mete en la ciencia, entonces ahí ya tenemos también un cierto sesgo, como ahorita decían, de la cuestión de la inclusión, de que no están representados colegas hindús, chinos, africanos, no tenemos, sigue estando, eh, por utilizar estos conceptos del colonialismo, sigue estando colonizado la información, no digo el conocimiento, la información que genera la inteligencia artificial. Se sigue manejando con me gusta decirle, ¿no? Este fetiche del inglés, del index, de todo esto, que solamente podemos controlar por medio de datos y hacerlo la forma más sencilla. Entonces aquí tenemos este punto en cuanto a que tal vez tendríamos que pensar y casi casi sí podría ser hacer un capitulito, ¿no? Hobbes jugando con ChatGPT,
porque la solución es un Leviatán que lo controle. Si está en un modelo de mercado, difícilmente se les puede meter estas cuestiones coercitivas, pero también nos están controlando a quienes somos consumidores libres. Si pensemos, no sé, en aquel Facebook salvaje de hace 10 años, era una cosa interesantísima, sí, eh, pero ahorita ya está demasiado restrictivo que cualquier cosa, cualquier meme, tienes que ser hasta cuidadoso en las palabras que puedes escribir ahí porque te bloquean, te bloquean la cuenta. Entonces, eso va, ahí es donde está funcionando el Leviatán, pero el Leviatán no lo está metiendo en las mismas líneas económicas para no perder elementos con la publicidad, por ejemplo. Pensemos en los YouTubers, tienen más censura que un canal de tele abierta ahora. Podemos ver la televisión abierta, lo que antes era la Secretaría de Gobernación que mediaba los contenidos de políticos, inclusive de malas palabras y todo eso, ahora se los está mediando el YouTube a sus propios productores de contenido y se los está dando en función de que si tienes o no tal publicidad para tu canal y obviamente de ahí te van a pagar. Entonces ahí ese es el punto ético, hacia quién, sobre dónde estamos utilizando los datos de la inteligencia artificial. Por eso digo, hay que ser también sinceros, como decía ahorita Manuel, bueno, pues no sé hacer pasteles, pues ahí veo cómo se hacen los pasteles. Pero si no tengo la experiencia, pues no quiere decir que el primer pastel que vaya a hacer, o si no tengo la experiencia de haber probado, no sé, este pie chino que se mueve, si nunca lo he probado, pues no voy a saber realmente si me quedó bien o mal. Simplemente estoy construyendo y creo que ahí es donde entra la artificialidad de la inteligencia, en que está carente de una experiencia, está carente de un proceso reflexivo con el cual vamos construyendo la experiencia de actuar en el mundo. Si nos quedamos solamente en el mundo de los datos, perdemos esta otra parte de la riqueza de la pausa y vamos perdiendo cada vez el aura, que el aura es el sentido del auténtico. Entonces, ahí es donde ubicaría en este momento, en esta cuestión de los mitos, esta parte de las preocupaciones éticas sobre cómo podríamos restaurar el aura, cómo podríamos regresar a la experiencia si nos estamos solamente basando en informaciones, pero realmente no sabemos cómo estamos nosotros actuando frente a este dato. Nos podemos caer en una cuestión de interpasividad y ese es el verdadero riesgo que se presenta. Gracias. Muchas gracias, Milton. Le pasaríamos el micrófono a Manuel para que nos comparta sus reflexiones con respecto a esta pregunta. Adelante, Manuel. Eh, bueno, sí, claro, me regreso al tema de cualquier tecnología disruptiva, siempre nos pone en una situación de análisis sobre la ética alrededor, ¿no? Y cuál sería lo que consideramos beneficioso y perjudicial para la sociedad o para la humanidad, ¿no? Dependiendo del nivel que queramos ver. Es este ya viendo que la tecnología, en este caso vamos a hablar de esta tecnología disruptiva que le llamamos ChatGPT o cualquiera de sus variaciones, Copilot o lo que sea, pues sí nos pone en un dilema ético porque no sabemos las intenciones reales detrás del, de los productores de la tecnología, ¿no? Y tampoco sabemos si ellos tienen bajo control todo o no, porque no sabemos cuáles van a ser los comportamientos emergentes eh, y si la sociedad está preparada, ¿no? Entonces, pues se necesita que la sociedad tenga un juicio crítico, un pensamiento crítico sobre las cosas, que no se crea las cosas a la primera, ¿no? Y que pueda elegir mejor qué es lo que cree que es mejor para él desde de su propia experiencia y no que le vengan a vender, ¿no? Una idea de lo que pudiera ser y quién sabe si va a ser, ¿no? Entonces,
bueno, pero el tema, digo, yo no soy filósofo y mucho menos experto en esta, de cómo se debe de analizar o formular la ética de las cosas, pero de que yo creo que no, esto de que el impacto que tenga la tecnología en las decisiones de las personas y que cambie su juicio sobre el bien y el mal, pues bueno, afecta en todos, cualquier tecnología, ¿no? ¿Qué va a pasar ahorita? Bueno, pues el problema ahorita es que es muy masiva el uso de estas nuevas herramientas, tienen bastante atracción, son un atractor fuerte, ¿no? Hacia las personas, le dan un grado de verdad alto o de certidumbre, o bueno, de verdad, llamémosle, ¿no? A lo que producen y aparentemente pues está fuera de control, ¿no? Hacia cómo las personas vayan a cambiar su manera de pensar respecto a muchas cosas, ¿no? Porque ahorita pues aparentemente esa es la discusión, ¿no? Que está fuera de control y hay que ponerle normas, hay que ponerle, ¿cómo se dice? Pues sí, ¿cómo se dice? Normalizarlo o reglamentarlo, ¿no? Por nosotros en la universidad, pues está esa discusión y cómo se va a reglamentar dentro de la escuela y cómo se va qué es lo que se le va a permitir a los estudiantes o no, qué es lo que se les va a permitir a los profesores o no hacer con esas herramientas, de lo que creemos que es justo o bueno o beneficioso o perjudicial para todos, ¿no? Mm, Nada más que ustedes me ponen a pensar en otras cosas, ¿no? Porque yo no soy tan filósofo. Y digo, decía mi mamá, no, pues piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces, a ver, pensemos mal, ¿no? De la, la tecnología esta, vamos a especular un ratito. Digo, tenemos a países en guerra, ¿no? Potencias en guerra y no van a dejar cabos sueltos, pues que si yo fuera uno de esos países en guerra, no dejaría, no le daría balas al enemigo, ¿no? Entonces trataría de mantener controladas todas aquellas cosas con las cuales me pueden perjudicar. Y ese es el ambiente que también vivimos global. Hay una guerra económica, hay una guerra política, ¿no? Hay varias guerras militares, ¿no? Armadas en varias partes. Y eso pues no está fuera del contexto, ¿no? Y eso sí, yo veo, ¿no? ¿Por qué tanta discusión de que si corrieron al CEO o no lo corrieron o sí o no? Yo digo que fue una discusión más arriba que lo que él pudo haber hecho, ¿no? O sea, él no creo que haya sido una decisión de él, porque hay poderes más arriba que tienen otros intereses, y si hay una tecnología muy disruptiva, pues no le queremos dar chances al enemigo para que nos haga daños, ¿no? Desde ahí vemos un ejercicio de poder sobre el uso de estas herramientas y lo que va a pasar, pues como en cualquier conflicto, pues hay un control sobre los medios de comunicación, la propaganda está dirigida, etcétera, etcétera. Uno, bueno, a lo mejor tiene el criterio para verlo y saber más o menos qué está pasando, pero pues a lo mejor la mayoría de las personas no sé, lo que sería. Por eso, bueno, una de las maneras de tratar de desmitificar todo este asunto es pues con este tipo de diálogos, en educación, ¿verdad? Comunicación, no comunicación eh, pues no propaganda, ¿no? Más bien comunicación clara, ¿no? Honesta, que no sea falsa, ¿no? Sobre qué es la tecnología y cómo usarla a favor o protegerse de ella también. Es lo que yo pienso. Ok, muchas gracias, Manuel. Pasaremos entonces a la cuarta y última pregunta de esta sesión. Ahora nos hemos ido un poquito No, rápido. Bueno, no ya son falta las Gastón, 12. falta Gastón, creo. ¿Falta Gastón? Ay, Sí, perdón, Sí, 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 sí. sí. perdón, se me fue. Adelante, Gastón, con tu reflexión. No, Antonio, de hecho te iba a consultar porque recuerdo que era una pregunta compuesta, una pregunta en dos partes, ¿no? Sí, es una pregunta en dos partes. Sería la primera, las preocupaciones éticas y sociales relacionadas con el desarrollo y uso de la inteligencia artificial,
Y la segunda parte sería cómo podemos garantizar la responsabilidad y transparencia en su desarrollo. Bueno, sobre lo primero puedo ser rápido porque ya creo lo central ya lo dijeron los colegas. Manuel hace un rato habló acerca de los sesgos. Milton estaba hablando acerca de la pérdida de lo auténtico. Milton también mencionó, bueno, de ver esto como, en parte como lo que es, como una industria. Y como casi todas las industrias en las cuales hay prácticas éticas y prácticas no éticas. Creo que uno de esos ejemplos o por lo menos uno de los que se volvieron más masivos en la conciencia de los usuarios es el CAPTCHA, esa herramienta que nosotros creímos que usábamos para probar humanidad, pero que también en el fondo no estábamos haciendo más que entrenar un enorme dataset para la inteligencia artificial. Pero no es el único impacto, digo, también está, por ejemplo, la explosión de información. No sé si recuerdan, en la pandemia se hablaba, por ejemplo, de una infodemia, la existencia de enormes volúmenes de información que no nos permiten dar sentido y coherencia a cómo pensamos un fenómeno. Después hay otros criterios que se puede pensar, por ejemplo, en la explicabilidad, en la transparencia, se puede pensar en el poquísimo conocimiento que tenemos de los contextos en los cuales se usa la inteligencia artificial. De hecho, esa es una investigación que siempre corre atrás del fenómeno. Por ejemplo, estos últimos 2 años, las universidades, las escuelas estuvieron muy metidas con el tema de inteligencia artificial porque básicamente vino a romper con una de las principales formas de evaluación. Entonces, la inteligencia artificial se volvió un tema central para el sistema educativo. Pero si me preguntan, yo creo que el principal riesgo de todo esto, bueno, es obviamente la automatización y el reemplazo, que es un poco lo que hablábamos al principio. Ahora, ¿cómo podemos garantizar el uso ético de esto? Bueno, si nos vamos a la literatura de la filosofía y la ética, hay un montón de criterios y de valores éticos que hace rato que estamos desarrollando y que yo creo que son los mismos que aplican, por ejemplo, tanto a la investigación científica como a la explotación de la inteligencia artificial, que es el valor o el criterio de la transparencia, de una buena documentación, de la interpretabilidad de los desarrollos, la justicia, obviamente, es uno de los principales valores éticos que tenemos que de alguna manera que reforzar en todo esto, la diversidad, que tiene que ver con esto de poder corregir sesgos de una manera que resulte en un modelo no discriminatorio, la responsabilidad, la conciencia del contexto en relación a esto que decíamos antes, bueno, el cuidado de la privacidad y tal vez el criterio ético más central de todas las escuelas filosóficas, que es respetar y cuidar al individuo, que es algo que en este contexto me parece está bastante complicado. Muchísimas gracias, Gastón. Yo quiero agregar algo Una ahí. disculpa. Oye, quiero ¿Perdón? agregar algo rápido ahí, Sí, adelante, Manuel. porque Adelante con tus hablando de comentarios. este tema que menciona aquí Gastón, ¿no? Eh, Digo, nosotros nos preocupamos mucho digamos, como organización o como institución, digamos, estamos en nuestra universidad y nos preocupamos mucho de mantener esta equidad, esta transparencia, esta justicia, ¿no? Pero no sabemos si los que hicieron esa tecnología también siguieron esa, ¿no? Por eso yo tengo mis reservas, ¿no? Sobre la tecnología. Y no es que estén malintencionadas, pero uno como científico lo primero que querría hacer, bueno, a ver, si tú me estás dando todo este sistema, ¿cómo yo puedo probar que hiciste lo mismo? A ver, pero yo no puedo probarlo porque no tengo los recursos para probarlo, ni tampoco tengo toda la información que ellos tienen para yo poder comprobar que lo que están haciendo es transparente, ético, etcétera, ¿no? Entonces, cuando la industria nos propone ciertos productos, ¿verdad? Pero también tenemos nuestras dudas, ¿no? Sobre esto, ¿no? Nosotros sí nos tenemos que portar bien, pero no sabemos que el que nos vende el carro sí nos lo vendió con buenas intenciones, ¿no? Entonces, eso es desde el punto de vista de los usuarios finales de esta tecnología. Nosotros como científicos, pues claro, podemos adoptar también
reglas o comportamientos éticos sobre nuestras investigaciones, que sean investigación abierta, transparentes, que todo el mundo vea que lo que estamos haciendo, que todo el mundo tenga acceso a nuestros algoritmos, a a nuestras bases de información, etcétera. Nosotros como científicos, pues sí, claro que podemos colaborar éticamente en el buen uso de la inteligencia artificial. El problema son estos productos que aparecen que no sabemos, ¿no? No tenemos manera de probarlo, ¿no? O probar no está tan accesible a todo el mundo, ¿no? Entonces, no, ¿qué tan abiertos son estos productos como para uno poderlos auditar y cuidar, ¿no? Monitorear que sea una tecnología que sí sea justa para todos o útil o sin malas intenciones, por decirlo de una manera. ¿No? Perdón, sumo una visión un poco más pesimista. Dentro de la lógica de las industrias, justamente el criterio que funciona es el del secreto, por esta guerra comercial que hay entre distintas empresas. De hecho, si uno ve la documentación del ChatGPT, a medida que fue avanzando el ChatGPT, cada vez cuenta menos acerca de cómo fueron elaborando los modelos. Al principio recuerdo que hasta contaba la cantidad de features, la cantidad de, no sé, de cómo es que habían armado el modelo, incluso hasta con qué equipamiento, con qué infraestructura. Y los últimos modelos ya donde no dicen nada, porque no hay ningún dato, no hay ningún secreto que le quieren dejar a la competencia. Entonces, dentro de esa lógica económica se opera con criterios que van en contra de todos estos criterios éticos que acabamos de mencionar. Entonces me parece que en ese sentido, bueno, estamos complicados. Bueno, ahí nomás para meter tantito ruido. Hay que recordar que parte del financiamiento de la inteligencia artificial venía del campo, de la parte militar. Como muchas de las tecnologías, como el cronómetro y lo que llevó a la máquina de vapor, también tenía un origen militar en la fabricación de cañones. Entonces, por ahí habría que ir sospechando un poco más, como dice Manuel, ¿no? Y también no es raro que un signo de nuestros tiempos se centre en el individuo, cuando dice Gastón, ¿no? De esta cuestión del cuidado de la persona. Ahora nos la avientan a nosotros con el cuidado de sí, la cura de sí, no, el cuidado de uno mismo. Entonces, ahí es donde se empieza a poner bien interesante este asunto de las partes éticas. Sí, adelante, Manuel. Sí, y de hecho, ahorita lo que dice Milton, ¿no? De hecho, inclusive ese fue parte del conflicto que tuvo el CEO con OpenAI, ¿no? Porque originalmente era una organización sin fines de lucro, completamente abierta, ¿no? Donde se supone que todo lo que iban a producir iba a estar disponible para la humanidad, y ellos tenían sus principios, ¿no? Y de alguna manera ellos o de alguna manera fueron forzados, que no sé, pero de alguna manera cambiaron su visión y empezaron a privatizar lo que estaban haciendo, ¿no? Como que ganaron otros intereses allí, dejaron meter inversionistas que después ya no pudieron cumplir ellos con su misión principal, ¿no? Entonces lo que puede pasar sí es verdad eso de que cada vez los modelos están siendo menos documentados porque ya no quieren darle a la competencia información, ¿no? Quieren acaparar un mercado, ser dueños de una tecnología que antes ellos prometían que iba a ser para todo el mundo, ¿no? Y ya no es cierto. A partir de ese evento de que corrieron al CEO y lo recontrataron, ahí cambió todo, porque ya se entiende que, bueno, aquí no manda él, ya mandan otros, y aparte eh, pues los intereses cambiaron y la visión de esa organización cambió. Entonces, uno puede hacer cosas muy bien intencionadas al principio, pero pues uno no sabe, ¿no? Al final de cuentas, hacia dónde va. Cuando hay muchos intereses detrás, pues ahí hay una lucha de poder, como dicen, ¿no? Muchas gracias por sus interesantes comentarios. Pasaríamos entonces a la cuarta y última pregunta de esta sesión, que dice así: ¿cuál es el papel de la educación y la divulgación en la superación de temores infundados sobre la inteligencia artificial y la promoción de una comprensión más profunda y responsable de su impacto? Le daría la palabra a Gastón, después seguiría Manuel y cerraríamos con Milton. Adelante, Gastón, escuchamos tus comentarios. Bueno, creo que acá somos todos profesores universitarios, así que
el papel de la educación para nosotros, digo, todos hemos apostado profesionalmente como un proyecto central. Creo que todos acá creemos que la educación es importantísima. Y de hecho, muy probablemente todos en nuestros programas, en nuestras facultades, en nuestras carreras, seguramente estamos viendo la manera de incorporar estas tecnologías como temáticas, como herramientas, como, como contenidos, para que nuestros estudiantes sean capaces de poder utilizarlas de una manera ética y de una manera eficaz también. Entonces yo creo que en ese sentido, bueno, la educación es central en la medida en que podamos hacer esto, de que podamos enseñaros a nuestros estudiantes y eventualmente al público en general a través de la divulgación, a hacer un uso responsable, un uso eficaz, que no es poca cosa. Hay que poder aprender a hacer un buen prompt, hay que poder aprender a hacer un buen uso de las herramientas. Ahora, también creo que eventualmente la educación llega hasta cierto punto, porque hoy por hoy la educación tampoco es algo que es mandatorio, obligatorio para todo el mundo y en todos los trayectos posibles. También hay un punto en el cual ahí entra a jugar la cultura popular, así que también será cuestión de ver, imagino, cómo en los próximos años, cómo la inteligencia artificial está empezando a ser retratada en nuevas películas, y que de una manera que no sea solamente Skynet y Terminator, que son de los 80. Hoy por hoy imagino que empezarán a aparecer otras maneras de representar a la inteligencia artificial, y creo que eso va a generar otro trasfondo cultural del cual se pueda asimilar este tipo de fenómenos, y con un poco de suerte a tener un ojo crítico sobre este tipo de innovación. Muchísimas gracias, Gastón. Le pasaremos entonces la palabra a Manuel, como dijimos, y finalizaría Milton, pero como quiera pueden levantar la mano y seguir participando en la pregunta. Adelante, adelante, Manuel, por favor. Pues igualmente como académicos y profesores universitarios, pues que tenemos muy buena fe a la educación, ¿no? Hemos dedicado parte de nuestra vida a esto y creo que sigue siendo como la herramienta, una de las herramientas más eficaces para poder concientizar a las personas y capacitarlas y pues ya no sé si proveerles una mejor vida, pero por lo menos sí un mejor criterio para las cosas, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo completamente con Gastón, ¿no? La educación. Pero también hay otras partes de la sociedad que deberían de participar. No nada más el gobierno tiene la responsabilidad de, pues, de informar a la comunidad, a la sociedad, sino también la sociedad organizada, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan organizada esté la sociedad, pues puede también tomar en sus manos parte de la educación, la comunicación, la capacitación, ¿no? Independientemente de otros grupos, ¿no? O otras instituciones o lo que sería el gobierno, o si creemos que nuestros medios de comunicación no son confiables, pues bueno, la sociedad debería también ¿por qué no? Debería, dependiendo de los alcances en cada país o en cada nación, bueno, eh, mantener una comunicación hacia los demás para mantener estos diálogos, ¿no? Y poder informar mejor a las personas, ¿no? Entonces yo creo que también el papel de otros grupos y otras organizaciones es importante para que no haya una mala información, ¿verdad? Sí, y claro, por supuesto que el gobierno también tiene su responsabilidad, pero tiene muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, pues sí, sí debería de ayudar a que esto a- vamos a mitigar los riesgos de una mala aplicación de la tecnología, pero bueno, yo creo que la responsabilidad es de todos, ¿no? Todos de alguna manera podemos informarnos y dialogar con otras personas y, ir formando un criterio, ¿verdad? Un pensamiento crítico, ¿no? En la sociedad. Muchas gracias, Manuel.
Le pasaríamos la palabra a Milton. Por favor, Milton, tus comentarios con respecto a esta pregunta. Sí, pues la labor en el aula es importante porque creo que ahí hay ciertos elementos con los cuales nosotros podemos empezar a generar mayor resonancia en otros ámbitos del doméstico de los estudiantes y se va construyendo la red. Aquí la cuestión es, estos terrores infundados, ¿qué tanto provienen de estas ideas del complot? Hay un texto de Donatella, dice Sari, que se llama El complot en el poder, y lo cierra de una manera así genial. Ella nos dice, el complotismo nace del miedo y del aislamiento del ciudadano que se siente excluido del espacio público. Ahí donde las polis se ha hecho inaccesible, donde la comunidad interpretativa se ha deshecho, también la verdad común deshace y merodea el espectro del complot. Al sentirte excluido, al sentirte en la parte oscura, empiezas a producir la sospecha, el complot. Y si algo está ocurriendo con la inteligencia artificial que ha salido aquí en la misma discusión, es por ejemplo esta cuestión de como industria tiene su secreto, entonces hay un secreto, entonces ahí hay algo que ya me hace dudar. Entonces, la pregunta que ahorita mencionaba Manuel, así ¿cómo podemos colectivizarla? No tendremos que pensar un poquito más en estos modelos de Stallman, ¿no? De irnos un poco hacia GNU, Linux, hacia esta idea de colectivizar, de hacer una contrainteligencia artificial, por decirlo de una forma comunitaria, como lo fue Wikipedia en su momento, que trabajaba con espacios colaborativos, todos los espacios wikis que había, inclusive comunidades tan fuertes como 4chan, que son positivas y negativas, Reddit también, que se organizan y pueden destruir unas elecciones fácilmente. A partir de esto, es donde tenemos este espacio, porque la forma en la que nosotros vamos a empezar a quitar esta parte del complot es volviendo cada vez más accesible el uso de esto, tratando de entender o por lo menos saber que hay un algoritmo y hay un sentido económico detrás de lo que nos están dando, como esa frase estuvo genial, dime qué minas y te diré que eres así. Ahí nos van marcando esa tendencia y sobre todo, por ejemplo, ahorita que decía Gastón o lo de la cuestión facial. Parte del origen del reconocimiento facial venía financiado de un proyecto de gobierno y que lo hicieron en las universidades por parte de los militares para después llevarlo a la búsqueda de posibles terroristas. Entonces, esos son los riesgos de programar el poder así. Estamos como en una frenología todavía con estas cuestiones de reconocimiento facial. Yo, ¿cómo puedo saber si alguien es malo o bueno según sus facciones o sus gestos? A lo mejor puede tener un tic o algo, no sé, pero ahí caemos otra vez en esta parte del complot. Volvemos a caer en esta parte oscura, en esta parte de donde nos sentimos excluidos. Como usuarios somos, ¿cómo lo podríamos decir? Como unos participantes pasivos. Si nos ponemos a jugar ahí con el ChatGPT, por ejemplo, de repente llega el punto en que ya acá te tumba el rollo, te corta así automáticamente cuando empiezas ya a resultar molesto o que ya nota que realmente estás jugando o metiendo cosas sin sentido, como una forma de querer tronarlo. Pero es por lo mismo, porque simplemente son grupos de datos que se van acomodando. Es, diría Maturana, y creo que este sería un elemento bien importante, son máquinas alopoyéticas. Tiene que haber algo que lo dirija. Entonces, probablemente la inteligencia artificial nunca va a ser autopoyética. Eso es lo que nos da la autonomía como seres vivos. Y esa sería la diferencia. Entonces, entenderlo como un elemento autopoyético, que no es autónomo, que sigue las reglas de un algoritmo y un algoritmo programado por humanos, adquiere sentido ahí la inteligencia artificial. Y como un modelo educativo es donde nos permite potenciar su uso. Porque como ayer decía Antonio, no hay que ser punitivos si un alumno nos llega con un trabajo de la inteligencia artificial. Y pues la verdad no. Porque quiere decir que por lo menos de ahí trató de buscar alguna información como antes la buscaban en Wikipedia. Aquí el punto es regresar otra vez a esa experiencia, a esa aura, buscar este sentido de lo auténtico por medio
ahí sí diría recalcate, ¿no? Por la erótica de la enseñanza. Volver a platicar, volver a estar en el diálogo. Y por eso estos foros a mí me encantan porque pues estamos dialogando, así no hay eh, de iguales, horizontales, y tratamos de ser respetuosos, inclusive no hay una imposición, pero lamentablemente con la inteligencia artificial en ciertas cosas sí lo hay porque hay un interés económico detrás como industria. Entonces creo que teniendo claro eso, lo podemos transmitir también en el aula. Y decir, está bien, pero como con cualquier, inclusive hasta con un libro así impreso, dices, está bien lo que es el autor, pero reflexiona lo que está diciendo y ponlo en duda. Y creo que esto mismo tendremos que hacer con esta cuestión de los datos, porque es un mundo de datos, esa infodemia que se da, que está creando estas infocracias, que nos perdemos en el mundo de datos y realmente no tenemos espacios para sentarnos a reflexionar lo que estamos recibiendo pasivamente de las redes o de lo que sea. Muchísimas gracias, Milton. Pues con esto hemos llegado a, si quieren comentar algo más, los colegas, hemos llegado a la última pregunta de esta sesión. No sé si quieren abrir micrófonos y comentar algo para cerrar ya la sesión. Se los dejaría libres y si no pasaríamos a ver las preguntas, nada más que me tengo que mover para ver las preguntas que a lo mejor hay en la sala y en la red de Facebook. Déjenme ver si hay aquí preguntas en la red de Facebook. Déjenme ver. Nada más veo un comentario de Gloria Cariño que dice: las ponencias evocan al texto de Langdon Winner. ¿Tienen política los artefactos? Pues sí, la inteligencia artificial tiene que ser programada por alguien, por lo que todo el equipo de programadores tiene su propia postura política y social. Es neutral. Para el ejemplo de ChatGPT, la fuente de información es todo lo contenido en Internet. ¿Qué tanto discrimina la información fake? ¿Cuáles son los filtros? Vale la pena, como decían, regresar a las lecturas clásicas de Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración. Nos dicen que los medios de comunicación de hecho tienen un fin. El comentario solo es para reflexión. No veo yo más comentarios. Es lo que tenemos ahorita. No sé si quieran alguien comentar precisamente este POT que se nos hizo. Solamente es el único comentario que tenemos. No hay más. Colegas, si quieren tomar la palabra, adelante. Si gusta hacer alguna pregunta o algo. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta que pues es un poco a lo mejor también utópica, ¿no? En ese sentido. Pasamos del Internet o del uso masivo del Internet en este salto cuántico, empezamos con correos electrónicos, ¿no? Y ahora estamos en la cuestión de la inteligencia artificial. Creo que en América Latina, supongo, por lo que he leído, tenemos como más bien un poco no está uniforme el hecho de que todos podamos acceder a las tecnologías o pues sí, a su uso, ¿no? Y posesión. ¿Cómo podemos dar a entender a nuestros, por ejemplo, alumnos en este caso, cómo podemos darles a entender el uso responsable? ¿Qué quiero llegar con esto? Que, por ejemplo, sí saben usar la inteligencia artificial porque tampoco
es muy difícil acceder. Desde que empezó el boom de la inteligencia artificial, los alumnos han ido a la inteligencia artificial, se han apropiado a su manera de la herramienta, ¿no? Pero pues porque también como en el celular, pues no hubo nadie que les diera la herramienta y también les enseñara a usarla, sino más bien accedieron al artefacto y ahora acceden a la inteligencia artificial y no. ¿Cómo podemos en una situación no tan uniforme en el uso de las tecnologías, cómo podemos eh, generar esta conciencia del uso responsable de la inteligencia artificial, no solo en el chat GPT, sino también en todas las demás tecnologías que confluyen con la inteligencia artificial, como los audiovisuales, las fotografías o incluso los audios, ¿no? Que ellos entiendan que sí se puede usar, que es para eso, pero que tiene que haber una responsabilidad, ¿no? Y ayer lo comentaban que pues todo poder conlleva una gran responsabilidad y creo que no es para menos el poder acceder a una inteligencia artificial pues desde tu dispositivo electrónico, ¿no? Básicamente esa sería mi pregunta. Gracias. Colegas, ¿alguien quiere responderla? ¿Quién se apunta? Manuel, adelante, Manuel. A ver, yo le diría a los estudiantes que, bueno, estas herramientas tecnológicas que están apareciendo y seguramente van a aparecer en versiones más sorprendentes, pues es una tecnología que llegó para quedarse, ¿no? Esa es la primera cosa que tenemos que ver. Entonces hay que ser cuidadoso con eso, ¿no? Porque pues no dejan de ser máquinas, ¿verdad? Y las máquinas pues suelen fallar, ¿no? Entonces, dado que son máquinas y que las máquinas pueden fallar, pues yo no apostaría todo a que lo que me dé la herramienta va a ser la verdad, ¿no? O que me va a resolver todos los problemas. Entonces se necesita un criterio humano para poder, para poder reflexionar, para poder discernir, para poder eliminar, filtrar, etcétera. Como ya nos acostumbramos a muchas cosas en Internet, ¿no? En un principio, pues nos llegaba tanta información y como que la sociedad, toda la gente ha ido aprendiendo a ver esto es basura y esto no, esto es mentira, esto puede ser verdad, etcétera, ¿no? Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que tener un criterio, tenemos que ser parte de nuestro entrenamiento, debería ser poder distinguir entre lo que es útil y lo que no. Pero como en muchas cosas, ¿no? Si uno va al mercado y ve naranjas, pues tratas de agarrar las mejores, ¿no? Y las que no, no. No agarras las primeras que te venden, ¿no? Es lo mismo aquí. Es sentido común en ese aspecto, ¿no? De que tienen que cuidar lo que consumen, en pocas palabras, ¿no? Si comes muchos panecitos, pues ya pagarás las consecuencias, en pocas palabras, ¿no? Pues es lo mismo aquí. Si consumes mucho esto, pues vas a pagar las consecuencias, ¿no? De no desarrollarte, no tener tu propio criterio, etcétera. Estás delegándole a otras herramientas que pueden fallar, pues tu toma de decisiones y pues a lo mejor no vale la pena darles tanto crédito o tanta poder a estas herramientas, ¿no? Pero ahí van a estar las herramientas, hay que saber usarlas a, a a beneficio, ¿no? Siempre buscando cuál es el mejor beneficio. No hay manera de darles la vuelta, ahí van a estar y se van a volver parte de la competencia, ¿no? Si yo no aprendo a usarlas, el vecino o algún otro va a aprender a usarlas y hay un mercado laboral competitivo, ¿no? También. Entonces siempre vamos a estar en ese estrés de estar decidiendo hasta qué punto nos arriesgamos con estas herramientas y si vamos a creerle todo lo que nos dicen, ¿no? Entonces yo digo que ese es yo le diría a los estudiantes que es eso, no hay que sacarle la vuelta, hay que aprender a usar las herramientas. Seguramente los estudiantes van a ser más hábiles que uno en aprender cómo usarlas y y pues simplemente tratando de ser honestos con ellos mismos hasta donde pueden eh, utilizarlas, ¿no? Porque yo he visto cosas súper interesantes que no veo cuál sea cuál sea ¿cómo le podríamos decir? El dilema ético ahí, ¿no? Por ejemplo, si estás en tu trabajo y tienes que hacer rápidamente un manual de capacitación para alguien, pues lo haces, ¿no? De un día para otro y ya está, ¿no? Tienes algo rápido para producir, sobre todo si no eres muy hábil escribiendo,
Puede ser que tú escribas las ideas y luego ya produces el texto, o te corrija, o te parafrasee, o lo escriba mejor. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. No eres bueno para analizar datos, pues ahí está eso, ¿no? Entonces, sí, gente que no tiene ciertas capacidades puede verse beneficiado con las capacidades de estas herramientas. Entonces, no está mala la idea de usarlo. Más bien es esto, ¿no? Enfrentarse al asunto y no darle todo el crédito que se dice en la propaganda o en la publicidad o como se le llame, y usar el criterio. Para eso va uno a la escuela, ¿no? A prepararse. No sé si les cuento un poco la experiencia que estamos armando acá estoy trabajando en la Universidad de Flores en Argentina, en una licenciatura en Sociología, y estamos incluyendo un seminario que es sobre inteligencia artificial. Y la idea de ese seminario tiene como dos grandes módulos. El primero es Sociología de la Inteligencia Artificial, que es poder entender todo el trasfondo social de la inteligencia artificial, o sea, su costado económico, su historia, su visión como una industria. Y el segundo módulo tiene que ver con la práctica de la inteligencia artificial. Es decir, vamos a escribir juntos un trabajo práctico con ChatGPT, por ejemplo. Vamos a hacer juntos una buena revisión, un buen arqueo bibliográfico usando una herramienta de inteligencia artificial y de búsqueda semántica o lo que sea necesario. Vamos a armar juntos un pequeño videíto, vamos a armar juntos una infografía, pero lo vamos a hacer de manera acompañada, porque de vuelta, somos profesores universitarios, creemos en la educación, creemos que es necesario llevar a los estudiantes de la mano para que ellos puedan ir generando ese conocimiento, siendo conscientes de los riesgos que están ahí implicados y siendo conscientes también de los costos y tomando la responsabilidad del uso de las herramientas. Hay que poder también de alguna manera incentivar que la creatividad tiene que seguir quedando de nuestro lado y que estas herramientas están muy buenas para hacer todo el trabajo tedioso, pero no el trabajo creativo. El trabajo creativo tiene que seguir siendo nuestro y creo que eso es algo que de alguna manera tenemos que poder incentivar y que va muy de la mano también de tener un pensamiento crítico del uso de estas herramientas. Así que yo creo que un poco esos dos objetivos son centrales. Muchas gracias, Gastón. Sí, Muchas gracias, Manuel. Milton, ¿quieres agregar algo? sí, sí, es que está interesante y también lo voy a responder con lo del comentario de Facebook. Esta cuestión del uso responsable, pues tiene que ser con esa crítica y lo que observa el comentario, ¿no? La postura política, la postura que tiene quien está programando. Y luego cuando cierra con la parte de Joaquín y de Adorno, o sea, hay que recordar que ellos también lo que defendían era la civilización, entendida como el mundo occidental de la alta cultura. Y esto me lleva a esta reflexión que estamos dando como que pareciera que se van a construir un tipo de elite que sabe utilizar responsablemente la inteligencia artificial y toda la guarumada y toda la raza y toda la banda que no sabemos y que solamente lo utilizamos de una manera irresponsable todo este acervo del saber que nos está dando la gran industria masiva. Entonces, aquí justo es donde estamos en este punto de riesgo porque creo que Manuel ahorita lo dijo bien interesante. Surge un proceso que es una cuestión que si la empezamos a contemplar también como una prótesis, como una extensión para ciertas limitaciones que tenemos, ¿no? Así, no en el sentido de organismo cyborg como se mencionaría tal cual, pero sí es como una especie de prótesis, pero una prótesis optimizadora del tiempo. Entonces, el estudiante al final, el problema con él es que están saturados con muchas responsabilidades. Aparte, no sabemos los problemas familiares, etcétera. Entonces, muchas veces es una solución rápida para salir de un problema. El problema radica en que uno tiene que darles sobre todo ese sentido crítico. Si tenemos ese derecho, tenemos que tener esta responsabilidad, pero tenemos que tener esa reflexión crítica ante el modo de actuar frente a la inteligencia artificial. Ok, te lo acepto, pero cuéntame qué te pareció. Por ejemplo, yo en mis clases yo no tomo lista. Va el que quiere ir.
¿Por qué? Porque no los voy a obligar a estar escuchando a lo mejor un discurso sin sentido que se puede dar ahí. Y entonces aquí vuelvo otra vez a ese punto de Illich que me gusta bastante, cuando hace esa diferencia entre energía mecánica y energía metabólica, que para él este problema de la energía en los 50 años se tenía que resolver tratando de meter más energía metabólica a la mecánica. En este caso, pues si viéramos la inteligencia artificial como una energía mecánica para acceder a un dato, a una información, necesitamos meterle también energía metabólica, que es la de nosotros, para reflexionar esos datos. Y sobre todo propiciar esta cuestión de esa información, de esos datos que estamos teniendo, cómo trabajarlos de forma colaborativa. Ya entre todo el grupo, entre todo el proceso de enseñanza, cómo empezar a colectivizar y cómo empezar a construir diferentes puntos de vista en torno a un dato que me está dando la inteligencia artificial. Por eso no es mala, es como, vaya, es tecnología disruptiva en cuanto a la novedad, pero no es diferente a la enciclopedia de Diderot. Fue más disruptiva la imprenta en su momento con Gutenberg, que pudo colectivizar el acceso a... Y me imagino que eran las mismas discusiones, me imagino que se estaba casi discutiendo lo mismo, pero en otros términos, en aquellas universidades medievales, entre los teólogos, espantados cuando se empezó a imprimir la Biblia. Y cuando se empezó a traducir, de que dejó de ser del latín y se empezó a traducir a distintas lenguas, yo creo que tenían un dilema parecido frente a los que trabajan de una forma purista con la inteligencia artificial. Por eso les digo, aquí hay que tener cuidado con esta construcción de una élite frente a una gente frente a más bien la construcción de un grupo que sería como irresponsable en su uso, que realmente no habría así, si se utiliza lúdicamente también hay un aprendizaje. Creo que lo lúdico nos permite también acceder al conocimiento. Muchísimas gracias por sus respuestas. Bueno, pues déjenme ver si hay algún otro comentario en Facebook. Creo que no, creo que nada más hay solamente un comentario, el que ya les comenté, y pues creo que con esto cerraríamos la mesa de hoy. Invitamos al público que nos está escuchando a través de la red social Facebook del Colegio de San Luis a que nos acompañe el día de mañana a las 11 de la mañana con el tema ¿cómo piensa la inteligencia artificial? Y piensa entre comillas, obviamente. Donde trataremos de desvelar un poco pues, los algoritmos, los modelos que le dan capacidad a estas inteligencias artificiales para poder trabajar de manera tan asombrosa como lo puede ver una persona lega. Para esta sesión estarán acompañándonos el doctor Manuel Castañón Puga. De nuevo, le agradecemos a Manuel que se haya apuntado en 2 mesas. Estará el doctor Edgar Dugal de Saldaña y el doctor Jorge Zazueta Gutiérrez. Esperamos entonces su participación el día de mañana y pues les deseamos muy buenas tardes, que les vaya muy bien y les agradecemos a nuestros panelistas, a Milton, Manuel y Gastón, haber participado el día de hoy. Les agradecemos, colegas, y que tengan muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, nos vemos, un gusto. Gracias. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación.